En estos últimos tiempos que estamos viviendo, muchas preguntas pasan por nuestra cabeza. ¿Será que el Apocalipsis tiene la respuesta para todo esto? ¿Qué sentido tienen guerras, hambres, pestes, persecuciones, los sufrimientos de los fieles de la iglesia? ¿Será que estamos abandonados? Descubre los secretos del Apocalipsis. Te darán la llave de lectura para los acontecimientos actuales y te darán la fuerza para enfrentar a todo tipo de dragones, bestias, anticristos, con la certeza de que Jesús triunfará y que la mujer vestida de sol, la Virgen, aplastará la cabeza de la serpiente. En el programa de hoy, el Apocalipsis explicado. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan una semana más en nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio, bienvenidos al podcast del día de hoy, en el que tenemos la alegría de contar nuevamente con nuestro estimadísimo Padre Carlos Berner. Salve María, Padre Carlos. Salve María, hermano Sebastián, aquí estamos, al pie del cañón. Bienvenido, Padre, una semana más para que grabemos este programa, aprovechándolo que está aquí en El Salvador durante estos días. Y entre las muchas cosas que el Padre Carlos ha estudiado y ha enseñado a lo largo de su vida, él ha dado varios cursos al respecto del Apocalipsis, que este es un libro, Padre, que yo me acuerdo por lo menos cuando era pequeño, usted escuchaba a la gente mayor diciendo, no, que el Apocalipsis no se puede leer, porque si usted lo lee y no lo entiende, se vuelve loco. Entonces había un montón de mitos así de que el Apocalipsis era un libro así como que misterioso, raro, oculto, una cosa medio mal entendida. Entonces hoy vamos a quizá entender un poco de dónde viene el libro, quién lo escribió, en qué época, cuándo, y un montón de visiones que tiene, que las iglesias, que las bestias, los sellos. O sea, así muy sintéticamente, porque no es un curso, es un podcast simplemente. Queremos que usted nos explique y nos saque de un montón de dudas al respecto de este libro, pues de la revelación, justamente, del Apocalipsis. Padre. Sí. No sé. Que Apocalipsis viene de calipto, escondido, apo, sacar fuera. Entonces, justamente no es un libro para enredar las mentes. Es un libro para revelar lo que está oculto. Por tanto, es un libro que tiene un sentido y tiene algo que decirnos. Vale, Padre. Eso está claro. Sí, sí. Ahora, a primera vista, claro, que lo coge por primera vez, se pone a leer y dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué viene a significar? Para entenderlo es necesario, primero, claro, conocer su autor, ponerlo en su contexto, pero también saber, y esto quizás lo tratamos ya de una vez, que quien no conozca bien la apocalíptica del Antiguo Testamento y todo lo relativo al éxodo del pueblo de Israel, las plagas de Egipto que Moisés les infligió, etc., no entiende bien este libro. Este libro, más de la mitad de sus versículos son casi que una adaptación de memoria de versículos del Antiguo Testamento. Qué curioso, interesante. Por tanto, es súper importante que la persona conozca la historia de Israel, la historia de la apocalíptica del Antiguo Testamento, lo que está en Ezequiel, lo que está en Daniel y así, para que un poco no se desubique, no se descoloque de lo que nos está queriendo decir este libro, ¿vale? Eso es un punto importante. Otro punto importante es que este libro es escrito en un momento en que el cristianismo empieza a sentir con fuerza la opresión de las garras de la persecución del Imperio Romano. El Imperio Romano empieza a intentar matar por asfixia al cristianismo, por tanto los cristianos se ven perseguidos, expropiados, martirizados. Ya probablemente ha sido la primera gran persecución de Roma, promovida probablemente por Nerón, sí, de la cual da testimonio Suetonio, un escritor cristiano del siglo V, si no me engaño. Persecución en la que muere San Pedro, en principio, sí, murieron San Pedro y San Pablo como sí, mártires allí. San Pedro que hizo crucificado, sí. San Pablo decapitado porque era ciudadano romano. Pero, y por tanto, el cristianismo, que nace con una gran vocación de ir al mundo entero, transformar todo el mundo, ser como una levadura que fermente en el buen sentido toda la masa del mundo y la transforme en un mundo de paz, en un mundo de bien, en un mundo de santidad, se ve tratado como una religión casi que terrificante. Hay todo tipo de calumnias contra el cristianismo, de canibalismo, sí, porque se habla de la Eucaristía, la gente no lo entiende, los acusan de caníbales y son vistos como monstruos, como enemigos del imperio, enemigos del Estado, en fin, un desastre. Y entonces, claro, la tentación que viene es
de una religión que además pues tiene que rezar por el enemigo, aceptar la persecución y tal, una religión que va a ser destruida, va a ser arrasada. Claro. Que una gran acusación también es que quien se hace cristiano se hace un conejito, pierde el valor, pierde la fuerza, pierde la combatividad. Entonces este libro va a dar respuesta a todas esas inquietudes de los cristianos de aquel tiempo. Por tanto, es un libro que está escrito para el futuro, sí y no. Está escrito para aquel tiempo, para los cristianos de aquel tiempo en primer lugar. Pero es evidente que también se dice en el libro que va a dar luz a lo que va a acontecer después. Vale. Por tanto, también es una luz para los cristianos de todos los tiempos. Vale. Pero imprimis, en primer lugar, una luz para los cristianos de aquel tiempo. Y el autor, sobre el autor hay una pequeña dificultad, y es que los padres de la iglesia más antiguos que dan testimonio de la autoría de este libro son padres San Irineo, San Agustín. Ellos hablan de Juan el Apóstol. San Juan Apóstol escribió el Apocalipsis. Incluso algunos defienden la hipótesis de que lo escribió el Apocalipsis antes de su evangelio. Qué curioso. Primero tuvo la visión del Apocalipsis, la escribió, después pidió gracias, luces a todos los miembros de las iglesias que estaban en unión con él, se recogió mucho y pasó algunos años escribiendo el evangelio con las luces del Espíritu Santo para acordarse de los discursos, los dichos de Jesús, etc. Así que el Apocalipsis, por tanto, estaría antes del evangelio de San Juan, porque algunos dicen, bueno, el Apocalipsis no puede ser de San Juan porque no coincide mucho con el Evangelio. Primero, no es verdad, coincide bastante con el Evangelio, hay bastante semejanza y bastante herencia juanina en el Apocalipsis, pero si vemos el Apocalipsis como un libro antecedente al Evangelio, hay como que el Apocalipsis sí que pone ciertas bases claras en la mente de San Juan para que después pueda escribir el Evangelio, como queda más lógico. Qué interesante esa cronología. Bien, entonces, por tanto, es un libro que está escrito para las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Que eran comunidades cristianas de la época. Existentes. Y los mensajes que van a ver aquí en el Apocalipsis son súper claros para ellos. Porque no se le va a decir, hay que avisar lo que va a pasar, lo que es, o sea, lo que está pasando ahorita y lo que va a pasar después. Vale. Entonces, por tanto, bueno, ¿qué pasó? Los testimonios más antiguos sobre el autor del libro hacen referencia a San Juan Evangelista. Pero hay un obispo de Alejandría, Diosforo, yo no me acuerdo bien el nombre, que por la interpretación que algunos cristianos imprudentemente le estaban dando al libro, se asustó del libro y quiso colocarlo como apócrifo y no como canónico. Entonces él lanza la idea, no, San Juan no lo escribió, no lo puede haber escrito San Juan esto. Y a partir de ahí hasta hoy hay dos corrientes, los que sí afirman que San Juan lo escribió y los que afirman que San Juan no lo escribió. ¿Por qué nosotros sí creemos que San Juan lo escribió? Porque evidentemente este obispo, para desacreditar el libro, negó la autoridad de San Juan solo por eso. Los padres de la iglesia, sin embargo, son testigos. Algunos llegan a conocer a discípulos de San Juan o casi ellos mismos llegan a conocer a los apóstoles. Por tanto, son testigos muy cercanos de una tradición muy fresca y no van a engañarnos con eso. Y que, por otro lado, tiene toda la grandeza y todo el estilo de San Juan Evangelista. ¿De acuerdo? Sin lugar a duda. Y toda la teología sacerdotal que subyace mucho en el Evangelio de San Juan y que aquí está, si usted lo quiere, hasta más claro. Y también todo el papel de la Virgen, que aparece de modo muy especial en el Evangelio de San Juan y que aquí aparece también en el capítulo 12 de una manera muy impresionante. Que después usted nos va a vamos a intentar dar el tema. Un poco de algunas Para solo para que sepan, esto va a ser como un pequeño abrebocas, una degustación, porque el padre Carlos, pues como ya hemos dicho en otros programas, él en la casa de los Heraldos donde vive, en España, en Madrid, tienen su podcast también, sus cursos, y el padre pues profundiza mucho respecto de la Biblia y está por empezar un curso sobre el Apocalipsis, que desde ya pues les invito a todos a que lo puedan seguir. Ustedes ven que es un tema súper interesante, que ya nos tiene enganchados y que el padre seguirá profundizándolo ahí en el canal de España, que le vamos a dejar el link también acá. Padre, perdón ahí por la interrupción, la propaganda. Bueno, entonces me parece que podemos ir directo al tema, tal vez escogiendo así casi que a voleo algunos trechos, empezando por el principio, claro, parece fundamental. O sea, el principio del Apocalipsis, ¿qué nos da a entender? Que es un libro que además de ser una revelación,
es un acto de culto, es un acto litúrgico. Todo el Apocalipsis nos presenta el cielo como una liturgia bellísima, eterna, y nos presenta a la tierra como un participante de esa liturgia. Pero no solo como quien asiste, sino como que también es protagonista. A las tantas vamos a ver que las oraciones de los santos son presentadas en el altar del cielo y ahí se desencadenan una serie de acontecimientos que van a tocar a los impíos, a los hijos de las tinieblas, los hijos... Porque justamente los cristianos están siendo oprimidos. Entonces dice, bueno, y entonces dice, no, vuestra sangre se va a presentar a Dios y Dios va a intervenir para punir a los que os persiguen. De hecho, el imperio romano quedó para atrás, quedan ruinas, la iglesia continúa. O sea, hubo una victoria efectiva de la iglesia sobre el imperio romano. El imperio, el imperio romano morir mundo, sí. y ella continúa hasta nuestros días. ¿Cómo sabemos que es litúrgico? Por la introducción y la conclusión son litúrgicas. Entonces, dice aquí, Juan a las 7 iglesias de Asia. El saludo característico, como en la misa decimos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pues aquí, gracia y paz a vosotros de parte del que es, del que era y del que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, que esto va a aparecer de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Pues, Jesucristo no es un vencido, Jesucristo no es un derrotado, Jesucristo aquí es presentado como vencedor y un triunfador, el más colosal de toda la historia. Al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios su Padre, a Él la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces es un himno litúrgico de oración, de introducción litúrgica. Y en la conclusión del libro también va a haber un diálogo litúrgico. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de esto a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la estrella radiante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y quien lo oiga diga, ven. Y quien tenga sed, que venga. Y quien quiera, tome el agua de vida gratuitamente. Yo declaro que... Entonces, y Jesús dice, sí, vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús esté con todos vosotros. Por lo tanto, el Apocalipsis se abre con un diálogo litúrgico y se cierra con un diálogo litúrgico y nos cuenta una liturgia que sucede en el cielo. Sobre todo en la primera parte, digamos que el Apocalipsis tiene como que tres grandes partes. La primera hasta el capítulo 11, que son las primeras series de trompetas, sellos. Sí. Son 7 sellos, 7 trompetas, y una especie de plagas de Egipto que caen. A partir del capítulo 12, con la Virgen que aparece, la mujer vestida de sol, va hasta la derrota del mal total, completa y absoluta, y por fin la glorificación del bien y los últimos acontecimientos de la historia. ¿De acuerdo? Entonces, el cielo, por tanto, lo presenta el Apocalipsis como una bellísima liturgia que se ve a partir del capítulo 4, muy bonita, cuando aparece primer gran escenario, como si nos describiese cómo es una iglesia. Sí. Nos presenta a Dios sentado en su trono, los 4 seres vivientes, nos presenta a los 24 ancianos que se arrodillan y le rinden culto. Después aparece el Cordero, que va a abrir los 7 sellos. Y después empiezan a abrirse los 7 sellos. Y ahí se empieza a mostrar la relación que hay entre la liturgia del cielo y la actuación de los fieles en la tierra, como una vida sacerdotal, justamente. La vida del cristiano aquí es una vida de dar culto a Dios en todo lo que haga. Entonces, bueno, para reforzar el aspecto litúrgico y de culto, es bueno que pasemos un poco a ver cómo se presenta nuestro Señor a San Juan. Entonces, me volví, dice San Juan, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro. Estos 7 candelabros de oro representan las 7 iglesias, pero también representan la iglesia, porque 7 en el Apocalipsis es plenitud. ¿En el Apocalipsis? En el Apocalipsis. Ya. Puede ser que en otros libros de la Escritura Sagrada también, pero en el Apocalipsis, es plenitud. La numerología del Apocalipsis 7 es plenitud.
Vale. Por eso el mal cuando actúa es 3,5. Un tiempo, 2 tiempos, medio tiempo, 42 meses, 1260 días creo que es, que siempre 3 años y medio. Ese es el mal siempre. El mal es la mitad, porque aunque no importa que temporalmente dure más o dure menos, pero es imperfecto. Dios es el único que hace las obras septenarias. 7, plenitud. Al mal duró 800 siglos, pero fue 3,5. No consiguió perfección absoluta. Qué interesante. 3,5 alude al tiempo de sequía que tuvo el pueblo de Israel con Elías, ¿no? Que fue el castigo que Dios le dio. Entonces, tiempos negativos, tiempos en que actuó el poder del mal, la mitad de lo que Dios puede actuar. Qué interesante. Que ya da una idea también de la superioridad del bien sobre el mal, para quitar este espíritu de derrotismo que podía invadir a los cristianos viéndose perseguidos por el Imperio Romano. Bueno, entonces, y en medio de los candelabros de oro vi como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar y ceñido el pecho con un cinturón de oro. Por tanto, un hijo de hombre, o sea, un hombre, túnica talar, sacerdotal y ceñido el pecho con un cinturón de oro. ¿Que representa el sacerdocio, eso o no? Sí, ¿O no? Sí y sí, en el sentido. Sí representa el sacerdocio, pero sí representa un sacerdocio superior al del Antiguo Testamento. Okay. Porque el cinturón de los sacerdotes en el Antiguo Testamento era de color carmesí o escarlata o violáceo, y este parece de oro, como para decirnos que el sacerdocio que está siendo representado es muy superior al anterior, porque el oro es el color de la máxima expresión de la perfección. Por tanto, es un sacerdocio mejor que el anterior. Y aquí uno ve que retoma la tradición de la Epístola a los Hebreos, donde se nos presenta a Jesús como el sumo sacerdote de una alianza mejor, porque la primera alianza terminó en la tierra prometida, la segunda alianza termina en el cielo. ¿No? Entonces, por eso, con cinturón de oro. Y dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve. Lo más blanco que puede haber, albísimo, entonces, bueno, purísimo. ¿esto qué quiere decir? ¿No? Sí. Entonces, el blanco de la cabeza significa el resplandor de la luz que vieron en el Tabor. En la transfiguración. En la transfiguración. Es o sea, era Cristo se manifiesta glorioso a máximo punto. La blancura de los cabellos significa en Ezequiel la eternidad de Dios. Por tanto, aquí hay ya atributos divinos que empiezan a aparecer y que le son atribuidos a Jesús. Todo el Apocalipsis está lleno de muchísimos atributos de máxima perfección humana y de la total perfección divina que se atribuyen a Jesús. Sus ojos como llama de fuego. ¿Qué significa esto? Primero, estéticamente es muy difícil de representar esto. Sería hasta casi asustador, ¿no? Es que el Apocalipsis no es estético, es simbólico. Entonces, los ojos como llama de fuego significa aquel que lo conoce todo. Tiene la omnisciencia divina. Estos ojos de fuego se le atribuyen directamente a Yahvé en los libros apocalípticos. Pero se le atribuyen a Jesús. Entonces son atributos que eran de Dios, se le atribuyen a Jesús porque Jesús es Dios. Claro. ¿De acuerdo? Sus pies eran semejantes al bronce bruñido incandescente en el crisol. ¿Qué significa esto? El gran gigante de Nabucodonosor era cabeza de oro, pecho de plata, tal, pies de barro, hierro amalgamado con barro, que no se amalgaman. Entonces, el resultado es que por causa de esos pies el imperio todo se cae. Entonces, a Jesús le ponen pies de bronce. Y de un bronce ardiente, o sea, donde él pise, destruye todo, arrasa todo. El bronce, como que una solidez, el imperio. O sea, él es capaz de fundar un imperio verdaderamente sólido. Esa es la Iglesia Católica. No sé si interesante. Sí, interesante. Bueno. Su voz como el rumor de muchas aguas. Idem. Cuando se escriben a Yahvé los libros apocalípticos, cuando habla Yahvé, es el ruido de muchas aguas, una gran catarata, así. Como Foz de Iguazú. Tenía en su mano derecha
7 estrellas. Las 7 estrellas son los 7 obispos o los 7 ángeles de las iglesias. Por tanto, Él es el Señor de la iglesia. Pero las tiene en su mano derecha, por tanto las cuida con su mejor cuidado. Por tanto, ¿está siendo perseguida, iglesia? Tranquila. Jesús te tiene en la mano derecha, sí. que es una mano todopoderosa. Y después dice, y de su boca salía una espada aguda de doble filo. Su rostro era como el sol cuando brilla en su apogeo. Aquí retoma el brillo, el esplendor del rostro, de la grandeza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome. Esto es interesante porque San Juan había visto a nuestro Señor resucitado, muerto, sudando sangre, en el esplendor de la gloria en el Tabor, y nunca se desmayó. Pero aquí, el mismo San Juan, que va a dar testimonio de haber visto la gloria de nuestro Señor, aquí no aguanta, porque es tanto el poder de la divinidad, sí, que supera la naturaleza humana capitula. Es toda una infusión de ánimo en todas las iglesias que están siendo perseguidas, impresionante. Él dice que siente morir ahí, que se cayó a los pies. Dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, otro atributo divino del Antiguo Testamento que se atribuye a nuestro Señor aquí. El viviente también se le dice Yahvé, el viviente se le atribuye a nuestro Señor. Viviente porque ha resucitado para una vida que no tiene vuelta atrás, sí, que es para siempre, que es eterna, que es perfecta, que es... Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Tener las llaves de la muerte y del abismo en el Antiguo Testamento es ser Señor completo y absoluto del más allá. No solamente va a ser Señor de la historia, sino es Señor del más allá. O sea, domina todo, puede todo, tiene todo en sus manos. Escribe pues lo que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. Ahí explica el simbolismo de las iglesias y tal. Y ahí entonces empieza a mandar cartas a las iglesias. Son 7 iglesias, a cada iglesia le va a mandar una carta específica. Que cada una como que la describe, ¿no? Sí. Le da una característica y como que algunas las regaña, ¿no? Sí, solo a una no la regaña y solo a una solo la regaña. Al resto le da... Una descripción de lo que son. No, un regaño y un reconocimiento. Vale. Ahora, ¿cuáles son las características? Describe las tentaciones de la iglesia en aquella época, que son súper reales, porque en tal iglesia entonces había muchísimo culto a los Juegos Olímpicos, entonces no sé cuántos, los cristianos, entonces justo ahí les regaña de una manera, de otra. No vamos a entrar en los detalles porque esto queda para el curso, pero las grandes tentaciones son 3. Directamente apostatar, o sea, idolatrar, o ser eclépticos, intentar darle un poquito de culto a Dios y un poquito de culto a los dioses. Uh-huh. Otra tentación es deformar la iglesia, cambiar la doctrina de la iglesia en la línea de la depravación. Esto lo va a denunciar mucho también San Pedro en su epístola, en sus epístolas. Y después, la tercera tentación es disminuir el amor, que es la tentación de la iglesia de Éfeso. ¿De qué amor estamos hablando? En todo este libro, el amor aquí es el amor esponsal entre Dios y su pueblo, el libro de Oseas. El cántico de los cánticos, amor esponsal por el cual Dios quiere desposar a su pueblo. Quiere hacer a su pueblo como su esposa. Solo. Como si fueran uno solo. Como si fuesen para unirla a él y hacer uno solo. Y el triunfo del Cordero es los esponsales. Entonces, cuando se habla de amor aquí, es que ese cariño inicial, ese enamoramiento por nuestro Señor, disminuye y queda el soporte doctrinal, tal, pero se apaga el fervor del amor. Por eso al inicio Él va a llamar la atención al que nos amó, al que dio su vida por nosotros. Gloria, ¿por qué? Porque ese amor esponsal de la iglesia que le retribuye a nuestro Señor por el hecho que el Señor se sacrificó por ella. Como San Pablo dice, ¿no? Hay que dar la vida por la esposa. Nuestro Señor lo hizo, la esposa tiene que amar y respetar y querer a su marido de esa manera. Bueno, nos saltamos lo de las 7 iglesias porque... Lo explicará después en el curso. Sí, es muy bonito, pero
Son dos capítulos más o menos dedicados exactamente a eso. Y bueno, están los premios. Él siempre habla del vencedor. Al vencedor le haré columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo junto a mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces parece un misterio. Tiene explicación, todo tiene explicación. Bueno. Y después llegamos al capítulo 4. Y el capítulo 4 y el capítulo 5 son lo que en francés sería dicho una mise en scène, una puesta en escena de lo que es el lugar del culto, el altar en torno al cual se va a hacer todo este culto del Apocalipsis. Es súper interesante. Entonces, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. O sea, después de dirigirse a las iglesias, nuestro Señor les dice que si no se arrepienten, Él va a venir para... Y aquella primera voz, como de trompeta, que oí hablando conmigo, ese es el ángel que le anuncia a las... Decía, sube aquí, te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Después de esto quiere decir, después de que estas iglesias sean purificadas con la aprobación. Enseguida fui arrebatado en espíritu, vi un trono puesto en el cielo y sobre el trono uno sentado. Esta es la única explicación que da de Dios. Sobre el trono uno sentado. Ezequiel es mucho más prolijo, describe el trono de Dios, que delante de él sale un río de fuego, que tiene 4 ruedas de fuego, que Dios le da toda la... Como que una descripción humana, digamos, sí, antropomórfica, sí. Pero antropomórfica. Pero bueno, aquí San Juan, digamos, añade una descripción esa de Dios también. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sobre los 24 tronos, 24 ancianos sentados con vestiduras blancas y corona de oro sobre sus cabezas. ¿Y quiénes son esos 24 ancianos, padre? Bueno, hay todo tipo de interpretaciones, pero se cree que ellos simbolizan todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, las 12 tribus de Judá y los 12 apóstoles. No es que sean ellos individualmente. Una representación de ellos. Como que el Antiguo Testamento está más o menos simbólicamente representado por 12, las 12 tribus de Israel. En el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles del Cordero. Vale. Entonces, 12 más 12, 24. Está toda la historia de la salvación reunida en torno a aquel trono. Vale, perfecto. Llevan túnicas blancas, porque la túnica blanca es la túnica del vencedor. Acordémonos que las legiones romanas, cuando llegaban a Roma, después de haber vencido una campaña militar, tenían que dejar las armas en su campamento y desfilaban en Roma con una túnica blanca y una palma en la mano, porque no querían que aprovechasen, estando armados, de dar un golpe de estado y poner a su general de emperador y matar al emperador reinante. Entonces... todo calculado. Entonces, las túnicas blancas eran como que símbolo de la victoria. Y la corona porque han sido hechos reyes. Interesante. Reyes de la historia porque han vencido. Del trono salen relámpagos, voces y truenos como en el Sinaí. Uh-huh. Entonces, en el Sinaí cuando Moisés sube, la manifestación de Dios es esa. Y 7 lámparas de fuego están ardiendo delante del trono, que son los 7 espíritus de Dios. ¿Esto qué significa? Al Espíritu Santo. Ah. Porque, mismo, la plenitud del Espíritu de Dios está en el trono de Dios, el Espíritu Santo. De esa plenitud recibimos gracia nosotros. Pero ahí está pleno, 7 pleno. Lo que diversifica en 7 no son que 7 espíritus diferentes, sino en la plenitud del Espíritu. Entonces, muy trinitario también en el Apocalipsis. Está Dios sentado en el trono, el Espíritu, y ahí va a aparecer después el Cordero, que es el Hijo. Entonces ya se completa la Trinidad, por así decirlo. Bueno, entonces después aparecen 4 vivientes. En medio del trono y a su alrededor, como puedes imaginarse algo en medio de un trono y alrededor del trono, porque es que tiene una simbología bivalente. En medio del trono porque simbolizan algo de Dios. Alrededor porque simbolizan algo de la creación de Dios. Y son 4 porque el número 4 es el número de la creación. ¿Ah, sí? Sí, en el Apocalipsis es el número de la creación.
Muy interesante, un montón de cosas que... Entonces, ni idea. por los 4 puntos cardinales y tantos otros significados del número 4. A ver, los 4 grandes elementos que ellos consideraban, ¿no? El aire, el fuego, el agua y la tierra. Así va. Mucho número 4, número que consolida la creación. Entonces, estos seres vivientes son muy simbólicos, pero si los representamos estéticamente, un poco asustadores. Entonces, eran seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Esto va a tener toda una doble simbología. Claro. Vamos a enunciarlo todo y lo podemos explicar. El primer viviente era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía cara como de hombre, el cuarto viviente era semejante a un águila en vuelo. Esta águila va a aparecer de nuevo para anunciar la caída de Babilonia. Vale. Y se va a decir que la Virgen va a recibir las alas de la gran águila. Entonces, todo esto es interesante guardarlo porque después vamos a entenderlo y tal. Los 4 vivientes, cada uno con 6 alas. Aquí hace referencia a los serafines que cantan la gloria de Dios, que son ardientes, que están siempre presentes. Estaban llenos de ojos por fuera y por dentro. Día y noche cantan sin pausa. Santo, santo, santo es el Señor, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. También vamos a explicar esto. Bueno, y ahí paramos un poco para entender quiénes son estos 4 seres vivientes. Entonces, en cuanto que representan a Dios en cuanto que Él es capaz de crear. Y que todo lo que Él crea es para su gloria. Por eso tienen tantos ojos. Porque ven la gloria de Dios. Después la van a manifestar con su boca, pero son capaces de captar toda la gloria de Dios. Son todos hechos para conocer la gloria de Dios y darle gloria a Dios. Qué interesante. Entonces ese atributo es como que en cuanto que están en medio del trono simbolizan el poder creador de Dios, en cuanto que están alrededor del trono la creación de Dios. ¿Por qué el primer creyente, el primer viviente, perdón, era semejante a un león, el segundo a un toro, hombre y águila? Son las 4 características del poder de Dios que se reflejan en la creación. León, la nobleza, la grandeza. El toro, la fuerza. El hombre, la sabiduría. Y el águila, la elevación. O sea, toda la creación tiene que llevarnos a elevarnos a Dios. Esto después se va a tomar para aplicárselo. Esto también está en los libros apocalípticos del Antiguo Testamento y se va a tomar para... Hay 2 interpretaciones, una de San Jerónimo y otra de otro padre de la Iglesia, para aplicárselo a los evangelistas. Sí. Entonces va a quedar en... San Lucas, el león, ¿no? Sí. San Juan, el águila. San Juan, el águila. San Mateo, creo. El toro. No, San Mateo, San Lucas, el hombre. Bueno, no me acuerdo bien. O sea, San Marcos, el león. El león. San Lucas, el toro, creo, ¿no? ¿El toro o el hombre? San Juan, el águila. San Juan, el águila. Perdón, padre. En fin, se aplica a los evangelistas. Sí. Después, en el curso con las anotaciones queda más fácil de verlo. Más se aplica un poco así, de forma mística aleatoria. No es que... dividir esas 4 características entre los 4 evangelistas. Vale, sí. Por eso el águila está en vuelo. Porque la creación eleva. Las alas de los seres vivientes. Perdón. Las 6 alas. Las 6 alas de los 4 vivientes. Ellas que están llenas de ojos por dentro y por fuera. Las alas son un atributo mucho más espiritual. Entonces, por tanto, quiere decir que toda la creación tiene un mensaje muy espiritual, muy teológico que darnos. Y después cantan día y noche sin cesar. O sea, toda la creación está hecha para la gloria de Dios. Para Dios, claro. Y canta sin cesar, santo, santo es el Señor Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. ¿Qué significa esto? Es que cuando nuestro Señor en el Antiguo Testamento dijo que era Yahvé, o sea, que era el que es, en realidad está usando un tiempo de futuro perfecto profético. Como se decía antiguamente, toma tu tomate. Sí.
Quiere decir, es bastante difícil de entender. Es como que el judío imaginando Dios hablando él fuera del tiempo. Entonces, yo soy el que soy, es decir, yo soy el que ha sido siempre, el que soy ahora y el que voy a ser. Solo que en el Apocalipsis ya como que se traduce al griego esto de forma completa, no solo yo soy el que soy, sino yo soy el que era, el que soy y el que seré. Pero en vez de decir que seré, el que ha de venir. Si ha de venir, ha de ser. Sí, claro, claro. ¿Por qué se coloca ha de venir? Diciendo, la historia no está abandonada a la casualidad ni al capricho de acontecimientos que se subsiguen sin un sentido. Uh-huh. Dios interviene en la historia. Dios va a venir. Jesús viene. Entonces, confianza. ¿De acuerdo? Interesante, sí. Y aquí vienen los actos litúrgicos y los 24 ancianos se postran y ponen las coronas ante el trono y cantan un himno litúrgico. Hay muchísimos himnos litúrgicos en el Apocalipsis. Esta es la primera escena. O sea que San Juan ve el trono, los vivientes. Es una verdadera escena litúrgica. Un altar, es una misa, una catedral extraordinaria. Segunda escena, que es el altar que se completa ahora con la presencia del Cordero. Entonces, vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Esta es la historia. Eso también es un libro profético histórico. Da una luz sobre por qué acontecen las cosas en la historia. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo. Este drama así. Entonces yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro y de mirarlo. Pero uno de los ancianos, uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar, pues ha vencido el león de la tribu de Judá. Es uno de los títulos cristológicos del Apocalipsis. Se puede hacer una letanía solo con los títulos tan lindos que el Apocalipsis le da a Jesús. Claro que el Cordero es lo más importante, pero es un Cordero muy singular porque aparece airado y como con fuerza de destrucción. Es un Cordero así singular. Entonces, ha vencido el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y es capaz de abrir el libro y sus 7 sellos. Y vi en medio del trono, o sea, es Dios, y de los 4 vivientes, y en medio de los ancianos, a un cordero de pie como degollado. Está con la estigma de la muerte, pero está vivo. Tenía 7 cuernos, aquí vemos 7 cuernos, y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. O sea, ya el Espíritu Santo no aparece en 7 lámparas de fuego alrededor de Dios, aparece en el Cordero. En los cuernos y en los ojos. Los 7 cuernos y los 7 ojos representan al Espíritu simbolizan Santo. al Espíritu Santo. Porque en el Apocalipsis los cuernos van a tener las bestias también van a aparecer con cuernos, que es poder. Uh-huh. Plenitud del poder, plenitud del conocimiento. Vale. Lo sabe todo y lo puede, todo. todo. Sí, sí. Es un Cordero totalmente omnipotente. Entonces ya tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo que el Espíritu Santo aparece en el Hijo. Qué interesante. En el Cordero. Se acercó para recibir el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, pero había aparecido en medio del trono. Entonces, cuando recibió el libro, los 4 vivientes, los 24 ancianos, se postraron ante el Cordero. Tenían cítaras y copas llenas de oro, llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Y aquí entra la liturgia de la tierra que se junta con la liturgia del cielo. Es precioso. Sí, sí, sí. Por eso algunos autores dicen que el Apocalipsis es como que una gran misa, y la misa es como que un pequeño Apocalipsis o una pequeña participación en el gran Apocalipsis, en la gran misa del cielo. Qué bonito es. Y ahí canta, y entonces, que son las oraciones de los santos, y cantan un cántico nuevo. Eres digno de recibir el libro, abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo, nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Miré y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los vivientes, y de los ancianos,
Y eran miles, miríadas de miríadas, y decían con voz potente: digno es el Cordero degollado. Otro himno, otro cántico, otra liturgia. De recibir el poder, la riqueza, la sabiduría. Por eso la gente se asusta. ¿Por qué una iglesia tan rica? Porque lo va a recibir aquí. El poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Es por eso que San Francisco de Asís, tan pobre, decía que la pobreza llegaba hasta la puerta de la sacristía. Claro. ¿Por qué? Porque a Dios al Cordero no se le puede negar todo esto. Él es dueño de todo. Y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo cuanto hay en ellos, que decía: el que está sentado en el trono y el Cordero. Aquí entra todo el universo, junto con todos los santos del cielo, a alabar al Cordero. Alabanza, honor, gloria, poder por los siglos de los siglos. Y los 4 vivientes, toda la creación, respondía: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Es Dios. Que la divinidad de nuestro Señor aparece de forma simbólica, pero muy clara. Y aquí empieza la historia, digamos. Empiezan a abrirse los sellos. Pero son las 2 grandes escenas litúrgicas, así. Ahí vienen los... Y aquí viene algo pintoresco. El Cordero se va a transformar en un caballero. Porque dicen: ¿y ustedes, heraldos, por qué las botas? Porque el Señor se presenta como caballero 2 veces en el Apocalipsis. Aquí y al final, cuando aparece para vengar a sus enemigos. Entonces dice: cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, miré y oí a uno de los vivientes que decía con voz de trueno: ven. Voz de trueno es voz de Dios. Dios habla con la fuerza del trueno. Incluso en San Juan, cuando Dios le habla a Jesús y le dice: lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo, muchos judíos oyeron solo voz de trueno. Entendieron: Dios ha hablado, pero no entendieron qué. ¿Qué dijo? Claro. Entonces dice: vi un caballo blanco, el jinete tenía un arco, se le dio una corona y salió como vencedor y para vencer otra vez. Este es nuestro Señor Jesucristo. El jinete blanco primero es nuestro Señor. Él ha salido el primero al combate. Tiene un arco, que es el arma para poder traspasar a sus enemigos. Después aparecerá la espada y voz de trueno: ven. Por tanto, quiere decir que el primer caballero es el propio nuestro Señor, que es vencedor porque venció en la cruz y ha comparecido en la historia para volver a vencer. O sea, el gran personaje importante, basilar de toda la historia, es que nuestro Señor está con nosotros, montado en su caballo, armado, y nos está acompañando para vencer. No sé si está claro. Sí. Aparece un caballo rojo, que ya son caballos que aparecen para infringir castigos. A la tierra, ¿no? El primero va a quitarle la paz a la tierra y va a hacer con que los hombres se degüellen unos a otros, y tiene también una gran espada. Entonces, también hay una... Cuando veamos que hay muchas guerras, está el caballero rojo suelto. Pero que puede ser que un ángel, un mandado a... Perdón, yo aquí sí, entonces, ¿qué pasa? Sí, completa. Lo que queda claro es porque aquí en el Apocalipsis los demonios aparecen mucho al servicio de Dios. También, claro. Que ejecutan obras malas, pero porque Dios quiere que porque usted se acuerda, no sé, en todo esto. Pero también hay ángeles buenos que ellos mismos infligen el castigo a los malos. Porque entonces, ¿se acuerda esta barbaridad que hicieron el año pasado ahí en París, en los Juegos Olímpicos? Que era como una especie de representación, una burla, ¿no? Pero que al centro salía un caballero negro, y que muchos decían: no, era un caballero del Apocalipsis que representa no sé qué historia. Pero claro, como hay tanto desconocimiento, la gente pensaba que estaban anunciando el fin del mundo y no sé qué rollo, pero... No, estamos muy lejos del fin del mundo, porque los primeros 4 sellos son 4 caballeros, es nuestro Señor y otros que vienen a punir el mundo. Por tanto, no están trabajando contra nuestro Señor, sino a favor de nuestro Señor, por orden de Él. Como que son subsecuentes al comparecimiento de nuestro Señor, para ya ir preparando a la humanidad para el triunfo de nuestro Señor. Vale, perfecto. Entonces, el tercer sello era un caballo negro que tenía una balanza. ¿Que esto qué es? Esto es... Porque estos precios que va a anunciar aquí, oí una voz en medio de los 4 vivientes que decía: una medida de trigo, 1 denario, 3 medidas de trigo, 1 denario, el aceite y al vino no los dañes. O sea, una alzada de precios en los mercados. Qué curioso, ¿no? Sí, es otra forma de castigar. Una forma de castigar: el caballo rojo, guerra.
Segunda forma de castigar, La economía. tocar la economía. Suben los precios, imposible comprar y hay. Bueno, esto nos va sonando porque esto Sí. va Aquí- pasando. O sea, esto pasa en nuestros tiempos, pasa en nuestra actualidad. Cuando se abre el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, ven. Y vi un caballo amarillento. Y gente se llama Muerte, y el abismo lo seguía. Se le dio potestad sobre cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, epidemias y fieras salvajes. ¿De acuerdo? Entonces, estos son las tres grandes formas de castigar el mundo que Dios tiene. Guerra, economía y pestes y hambre y... Antiguamente había una oración que nos libre del hambre, De la peste y de la guerra. y de la guerra. Sí. Porque son los tres grandes males. Entonces, ¿esto qué es? Es para que nos darnos la arquitectonía con la cual, o sea, el modo, el método con el cual Dios trata al hombre conforme él corresponde a la gracia o no en la historia. Entonces, el Señor sale a combatir y salen los otros caballeros ya a punir la tierra a partir del momento que él ya salió al combate. Cuando se abrió el quinto sello, vi debajo del altar, aquí aparece un altar en el cielo, las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantenían. Los mártires. Exactamente. Los habla de degollados porque como el cordero aparece como degollado, Sí. ellos son también como otros corderos degollados. Corderos inmolados en unión con nuestro Señor inmolado. Y gritaban con voz potente: ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz? O sea, lo consideran como el dueño de la historia, Señor de la historia. ¿Vas a estar sin hacer justicia y sin vengar nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Wow. Esto es la única vez en la Biblia en que se habla de la venganza santa. Esto va a volver después, capítulo 8 y capítulo 14, si no me engaño, en que se va a dar la venganza propiamente. Claro. A cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se le dijo que tuvieran paciencia todavía un poco, hasta que se completase el número de sus compañeros y hermanos que iban a ser martirizados al igual que ellos. O sea, dice, no, va a haber justicia, va a haber venganza. Calma. Estáis premiados. Pero Están debajo paciencia. del altar porque como que son ofrecidos en holocausto Sí. también, pero está esperando que se complete el número para que el holocausto siendo completo, Dios pueda intervenir. O sea, tiene una medida, Dios, de mártires, después de eso, Él interviene. O sea, es una sangre que no se va a quedar impune No. en ningún momento, claro. Dios la va a cobrar. Esto lo comenta Santo Tomás, ahí tiene una Ujú. cuestión sobre la venganza santa Sí. en la Suma Teológica, y lo comenta San Agustín. También, y bueno, lo comentan muchísimos padres de la Iglesia. Entonces, sexto sello. Se produjo un gran terremoto. El sol, esto aquí interesante, el sol se puso negro como un sayal de pelo. La luna entera se tiñó de sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra como caen los higos de una higuera cuando la sacude un huracán. Desapareció el cielo como un libro que se enrolla, y los montes e islas se desplazaron de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los generales, los ricos, los poderosos y todos, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas entre las rocas y decían a los montes y a las rocas: caed sobre nosotros y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del cordero. El cordero, el animal más mansito, más bueno, cuando se le atribuye en otros libros del Antiguo Testamento el cordero, la figura del cordero a nuestro Señor, es porque es manso, silencioso, pero aquí aparece lleno de ira y que va a punir a todos los que han atingido, tocado a... Ahora, pero los propios señores de la tierra y estos, ellos piden para ser muertos. Dice, porque tienen miedo de la ira del cordero, prefieren la muerte a caer en manos de la ira del cordero. Ah, ¿Por qué? Porque aquí se quiere significar que la muerte corporal es nada en comparación con el castigo eterno de la segunda muerte. Porque en el Apocalipsis hay una primera muerte sí. y una segunda muerte. ¿Por qué se habla del sol, la luna y las estrellas? Eso se puede interpretar como realmente un fenómeno cósmico. La aparición de la Virgen de Fátima nos da idea de que esto puede suceder, porque el milagro del sol fue un fenómeno cósmico impresionantísimo. Pero también el sol, la luna y las estrellas, acordémonos, están en Génesis, sueño de José, el hijo de
Israel, hermano de los 11 otros hijos de Israel, con varias esposas, y la luna, que representaba la madre. Ujú. Entonces, él vio que el sol, la luna y las estrellas le prestaban reverencia a él. Entonces, el sol, la luna y las estrellas representan la sociedad. El sol, el poder paterno, la luna, el poder materno, y las estrellas, la multitud de los hijos, digamos así. Esto va a aparecer en la Virgen vestida de sol, con la luna bajo los pies, las estrellas que le hacen corona de nuevo. Van a aparecer estas figuras del sol, las estrellas y la luna diversas veces. Entonces, el sol oscurecido quiere decir se acabó la autoridad de los que supuestamente tenían autoridad pero eran malos. La luna ensangrentada, se acabó la vida, ellas dan la vida, se acabó la vida. Las estrellas que caen, el derrumbe total de la sociedad. Ay, qué bárbaro. Eso es como una previsión de un colapso de una época histórica, de una sociedad. ¿De acuerdo? Un colapso que es causado por Dios. Causado ya por Dios. Por tanto, esta es la preparación para el día de la ira del Cordero que está llegando. Y el séptimo sello es que llegan... bueno, todavía falta para el séptimo sello, pero bueno. Que aparecen 4 ángeles, tal, no sé cuánto. Y finalmente se abre el séptimo sello. Y entonces en el cielo hay un silencio de media hora. ¿Qué tiempo? O sea, media hora... Esto es misterioso, lo he buscado en muchísimos libros, media hora, porque no hay ninguna referencia anterior en la Sagrada Escritura de media hora. Entonces esta media hora parece que es como para solemnizar el silencio, un silencio prolongado, largo. Entonces que da una idea de un suspense gigantesco por todo lo que va a acontecer, para solemnizar lo que va a pasar después. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que empieza el ciclo de las 7 trompetas. 7 ángeles, 7 trompetas. El séptimo sello da lugar a 7 ángeles con 7 trompetas que tocan. Y aquí más o menos son las plagas de Egipto adaptadas de otra manera, que tienen sus matices, que después cuando se explique el libro paso por paso se profundizará. Y estos siempre son castigos contra los malos. Esto no es... lo de las trompetas lo va a dejar entonces. Lo de las trompetas lo dejamos porque si lo meta, es que ya va pasando el tiempo aquí. Sí, ya van. Ya tenemos que terminar ya. Bueno, lo de las trompetas lo dejamos pasar. Y dice aquí: todo termina, esta serie de 7 trompetas termina con la muerte y la resurrección de los 2 testigos, que también es los 2 olivos, que están en la profecía de Zacarías, que hace referencia al poder temporal y al poder espiritual, en cuanto representados por reyes buenos y sacerdotes buenos, que son como que muertos, pero que de repente resucitan y dejan apavorados a todos los reyes de la tierra. Pero estos 2 testigos, padres, son los que son asesinados por el anticristo. Sí. Después. Pero, ¿y se sabe quiénes son? Los que dicen los comentaristas. Estos 2 testigos son como que 2 profetas que durante los tiempos del mal se mantienen combatiendo al mal. Pero eso de que eran Elías... Y que son indestructibles hasta que... Porque sale un fuego de su boca que devora a sus enemigos. Si alguien quiere hacerles daño, mueren quemados. Esos tienen poder de cerrar el cielo para que no caiga lluvia. Por eso se dice que es Elías. Sí, digamos. Pero claro, se le atribuye el poder de Elías, pero no tiene por qué ser Elías. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, como Moisés, para ir a la tierra con toda clase de plagas. Cuando hayan terminado sus testimonios, la bestia que sube del abismo les hará guerra, los vencerá y los matará. Aparece la bestia, que después va a aparecer con más detalle más adelante. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que se llama espiritualmente Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. O sea, como que así como el Señor murió, ellos aparentemente mueren, fracasa el bien totalmente. Y ahí todo el mal es un aquelarre de festejos y tal, no sé cuánto, durante 3 días y medio. Y los habitantes de la tierra se alegran por ellos, se envían regalos unos a otros, pero después de 3 días y medio un espíritu de vida procedente de Dios entra en ellos, se ponen de pie y un gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Oyeron una gran voz del cielo que se decía: subid aquí, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos quedaron mirándolos. En aquel momento sobrevino un gran terremoto
La 10ª parte de la ciudad se derrumbó y 7.000 personas, una plenitud, murieron por el terremoto y los supervivientes quedaron aterrorizados y dieron gloria a Dios. No les quedaba otra, ¿no? Entonces aquí va y termina con un himno. Los 24 ancianos cantan un himno que llegó el tiempo de que les des el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Así termina la 7ª trompeta, el 7º sello. Entonces, y ahí como que hay en el Apocalipsis algo misterioso por la cual todo vuelve a empezar. O sea, San Juan nos ha contado la historia hasta aquí, y en este momento, fin del capítulo 11, inicio del capítulo 12, volvemos a comenzar desde el principio casi, pero de otro aspecto, que es teniendo en el centro de la historia a la Santísima Virgen María. Qué interesante. O sea, hasta ahora han sido los mártires un poco el leitmotiv, ¿no? O sea, los mártires, su sangre que sube, que baja, que entonces, a partir del momento que se completa el número, tocan los sellos y tocando las trompetas, los malos son castigados, punidos, con las plagas de Egipto, el mal es humillado, pero todavía no se ha completado la obra. Falta algo para que se complete la obra y en ese momento parece que volvemos a empezar, pero con la Virgen. Apareció una señal en el cielo, se abrió en el cielo el santuario de Dios y apareció en su santuario el arca de la alianza. Y hubo relámpagos y voces y truenos y una fuerte granizada. Es como Apocalipsis versión 2. Interesantísimo eso. Algunos exégetas dicen que esto debía hacer parte del capítulo 12. Está el fin del capítulo 11, pero debía estar en el capítulo 12. ¿Por qué? Porque esa arca de la alianza es la Virgen. Uh-huh. El arca de la alianza tenemos que acordarnos que cuando Moisés hace la tienda de la reunión y ese pequeño templo móvil, digamos, que tenían los judíos, dice, hazlo conforme a lo que viste del cielo. Entonces, aquí se nos está revelando cómo es el templo del cielo. Entonces aparece el arca del cielo. ¿Quién es el arca del cielo? Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y ahí va. Y esto lo dejamos para el curso. Para el curso. A partir del momento en que la Virgen, mediante San Miguel, vence al demonio, el demonio cae en la tierra, empiezan a aparecer las bestias que salen del mar. El mar es símbolo de la muerte. Por eso en el cielo no va a haber mar. ¿Ah, sí? Simbólicamente. Porque al mar iban a parar todos los muertos y el mar como que era una tumba de la vida. Qué curioso. Sí. Que tenía 10 cuernos, 7 cabezas, llevaba los 10 cuernos y diademas, y bueno, todo esto tiene una explicación. Entonces que pantera, con patas de oso, fauces de león, el dragón le da su poder, bueno, tal. Y aparece una segunda bestia, que es aquí está. Dice así: y se le dio el poder a la primera bestia de combatir contra los santos y vencerlos, como habían sido vencidos aquellos 2 testigos y muertos y tal. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. O sea, conquista el imperio del mundo. Lo adorarán todos los habitantes de la tierra. Cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida del Cordero degollado. Eso también en el Apocalipsis está. El libro de la vida del Cordero degollado, donde están los nombres de los bienaventurados, y hay un ángel también que va a marcar en la frente a los bienaventurados, y está la marca de la bestia, y no hay un libro propiamente de la bestia, sino que los que tienen la marca de la bestia van todos al infierno. No, como que no hay un intermedio. O tienes la marca de la bestia, o tienes la marca del Cordero. Claro. Y vi otra bestia que salía de la tierra. Eso es súper interesante. Tenía 2 cuernos de cordero. Es la única vez que la palabra cordero se usa para atribuirla al mal en el Apocalipsis. Pero hablaba como un dragón. O sea, este es el anticristo, el falso profeta, la antirreligión. Es
la infiltración dentro de la Iglesia Católica que intenta que los cristianos se desvíen de la verdadera religión católica y se arrodillen delante del mundo. O sea, todos los católicos van a tener que luchar contra la bestia, que es el mundo, y la falsa bestia, que son los cristianos infiltrados que miran a la bestia con simpatía y quieren llevar a los cristianos que están adheridos a Cristo a capitular delante de la bestia. Entendido. Da una clave también para entender lo que siempre va a pasar en el arianismo, después no sé cuánto, después el modernismo, después y se le dan poderes y esto y aquello. Y aquí después se ve, en contraste con esto, el Cordero que está en pie en Monte Sión, y están los famosos 144.000, y después una multitud incontable que le da culto, le da gloria, se postra contra él, y empiezan ya a proclamar que va a caer la gran Babilonia, que va a caer el mal, que el mal va a acabar, que no sé cuánto, no sé qué. Mas toda la caída del mal empieza por el aparecimiento de la Virgen, vestida de sol, y la lucha de la Virgen contra el demonio, y la victoria de la Virgen contra el demonio. Es muy bonito, como clave mariológica de la historia. Bueno, y ahí vienen un montón de otras cosas y vámonos para el final. Aquí vienen las copas de la ira de Dios que son derramadas contra los malos. La destrucción de Babilonia, de la mujer, aparece la mujer, aparece un montón de cosas malas. Todos los malos van a terminar mal, se devoran entre ellos y al final el falso profeta, las dos bestias, el dragón, al infierno. Se acabó. Y vence. Y finalmente baja un ángel del cielo con la llave del abismo, una cadena grande en la mano, sujetó al dragón, la antigua serpiente, o sea, al diablo, Satanás, lo encadenó por 1000 años. Y aquí viene toda la famosa discusión de estos 1000 años, que el Señor viene a reinar con sus santos. ¿Qué significa? En la tierra. O sea, un cierto triunfo del imperio de nuestro Señor Jesucristo aquí. Digamos que el periodo de la cristiandad medieval fue un periodo de triunfo de nuestro Señor, claramente. Y nosotros esperamos el reino de María como otro periodo de triunfo. Claro. Claramente. Si no se interpreta al pie de la letra, sino de forma... Porque si no será como una especie de fracaso de Dios en la creación, que al contrario. Tuvo que destruirla porque... en fin. Al final aparece como es el cielo, la Jerusalén del cielo, entonces... Toda la descripción de la esposa. Y finalmente viene la esposa licio de nuestro Señor con ella. Las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Todo como son las puertas, todo tiene un simbolismo, en fin. Termina con esa boda del Cordero, con la iglesia que está vestida toda de blanco, resplandeciente, túnica de la victoria, pues son las buenas obras de los bienaventurados. Y dice, los bienaventurados verán el rostro de Dios, que el nombre de Dios estará en sus frentes, o sea que ellos conocerán a Dios. Que ya no habrá noche, ni necesidad de luz, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, mira, yo vengo pronto y traeré mi recompensa vengo pronto, es el Dios que ha de venir, vengo pronto, para dar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener acceso al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Fuera los perros, hechiceros, lujuriosos, asesinos, idólatras, todo el que ama y practica la justicia. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel y tal, no sé cuánto. Entonces el espíritu y la esposa dicen, ven. Y quien lo oiga diga, ven. O sea, termina con esta súplica, no solo intervenga realmente en la historia. Termina. Pronto, ya está. Buenísimo, padre. De verdad que yo creo que la mejor propaganda para el curso que usted quiere dar de profundizar el Apocalipsis, pues esta visión, no tan rápida, detallada, algunas cosas de lo que es este libro del Apocalipsis. Todo tiene un significado, exacto. Todo tiene una explicación y todo tiene un misterio, porque usted lo explica hasta cierto punto. Claro. Me da la impresión de que el Apocalipsis, a medida que van pasando las cosas en la historia, los propios acontecimientos van a hacer que leamos el Apocalipsis con otra claridad, visión, claro. Profundidad y visión. Uh-huh. No sé si está claro. Pues sí, padre. No, súper interesante, muy claro. Y pues, padre, ya tiene un alumno para su curso, que soy yo. Yo voy a ver las clases, de verdad. Espero que las pueda grabar pronto. Y que la gente también que nos está acompañando en este programa, pues,
que de verdad aproveche esta oportunidad de profundizar más en estas maravillas pues, del Apocalipsis, que a veces nos cuesta mucho. Que nos da una clave para vivir como católicos en este tiempo. Para entender la grandeza de los acontecimientos que estamos viviendo y la grandeza de nuestro papel en estos acontecimientos. Si somos fieles, si nos sacrificamos, si luchamos, si nos oponemos, si procuramos derrotar, porque a las tantas va a decir, ¿no?, que en el capítulo 18 va a decirle, pues muy fuerte, pero va a decir que los buenos tienen que darle el triple de lo que la mujer mala les dio a ellos. O sea, tienen que luchar y tienen que... Sí, porque podríamos decir, padre, que hasta en cierto sentido la iglesia de hoy, digamos, sufre más que la iglesia en el Imperio Romano, digamos, no con otras profundidades y esto, sí, pero... Claro que sí, evidente, porque como es obvio, no estamos exentos nosotros tampoco de esta infiltración famosa que es una característica de la iglesia desde sus primordios. O sea, de gente que quiere pactar con el mundo, este falso cordero, no sé cuánto y tal. Entonces los católicos fieles se sienten pocos, se sienten... Pero al mismo tiempo el mundo más que nunca seductor, más que nunca persecutor, más que nunca opresor, tirano contra la iglesia católica. Lo vemos en Europa. Cualquier religión, cualquier cultura es promovida, subvencionada por la iglesia católica, es perseguida, desamparada. Si hay contra nosotros sacrilegios, ofensas... Nada, ni una palabra, ¿no? Dice que ahora murió no sé quién de no sé qué religión, en no sé qué templo de no sé qué religión en Francia, un minuto de silencio todo el parlamento. Degollaron a un sacerdote católico, un fanático musulmán, y el parlamento ni se dio por aludido, francés. Entonces, como que sentimos que también los... O sea... cuando cae la Babilonia, dice, alégrate cielo por ella y también vosotros los santos, los apóstoles y los profetas, porque Dios al condenarla ha reivindicado vuestra causa. Entonces, un ángel vigoroso levantó una piedra grande como una rueda de molino y la precipitó en el mar, diciendo, así con este ímpetu seré precipitada Babilonia. El caso aludía al Imperio Romano, ¿no? La gran ciudad en cuanto pagano, en cuanto tal. Y no quedará rastro de ella. En proporción a su fasto y a su lujo, dadle tormento y duelo. Entonces, dice, oí una voz que decía, pueblo mío, salid de ella, salid de Babilonia, para que no os hagáis cómplices de sus pecados y para que no os alcancen sus plagas. Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus crímenes. Pagadle con la misma moneda. Eso es un mensaje a los santos que están vivos en la tierra. Pagadle con su misma moneda. Devolvedle el doble en sus obras. Mezcladle en la copa el doble de lo que ella mezcló. Mezclar en la ira de Dios. O sea, que ella tenga que beber el doble de la ira de Dios en comparación con el doble que ella preparó de ira para los católicos. En proporción a su fasto y a su lujo, dadle tormento y duelo. Porque ella decía en su corazón, estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré duelo nunca. Por eso en un solo día vendrán todas sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será consumida por el fuego, porque es poderoso el Señor Dios que la condena. Entonces, todo esto suena como para darnos ánimo, darnos fe, darnos entusiasmo para vivir estos días con el espíritu del Cordero degollado, pero que es un Cordero capaz de incutir miedo en sus adversarios, y del Caballero Divino, que aparece 2 veces, para derrotar a su vencedor y triunfador. Entonces, guiarnos a la victoria. Pero bueno, padre, yo le agradezco mucho, de verdad, y como le digo, yo voy a seguir incentivando a la gente a que sigan ahí los programas que usted va a hacer al respecto, y que esperamos que sean bien pronto, padre, para poder seguirnos formando. Y si necesita ayuda, pues me avisa y ahí los grabamos. Padre, si quiere, denos una bendición para terminar. Sí. Y bueno, agradeciendo a todos los que nos han acompañado y a usted por haber venido aquí a El Salvador y acompañarnos en la actividad que tuvimos, y también por estos programas que tanto bien creo que han hecho a la gente y harán a todos los que los seguirán viendo. Pues por intercesión de María Inmaculada, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.